Buen día, su señoría. Mi nombre es Jason Pinilla, abogado con tarjeta profesional 1379-1379 y vengo en defensa de mi apoderada Daniela Restrepo, a quien la DIAN le hizo llegar un requerimiento especial con una liquidación oficial por unos hallazgos que no corresponden o no se ven justificados en su declaración de renta. Los hechos que menciona la DIAN son los siguientes: unos ingresos en dinero por valor de 700 millones de pesos, unos ingresos en especie de 200 millones de pesos representados en viajes y productos de lujo, que tampoco se encuentran en su declaración, una información reportada por entidades financieras nacionales y del Sistema de Intercambio de Información Tributaria Internacional, en donde se detectan movimientos bancarios no justificados por valor de 400 millones de pesos, y unos activos que no fueron declarados tampoco por valor de 600 millones, de los cuales 200 millones se encuentran en el exterior. Adicional a eso, los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario, la DIAN afirma que por inexactitud u omisión de ingresos debe pagarse una sanción del 100% de la diferencia del saldo a pagar. Del artículo 651 del Estatuto Tributario, de pagarse una sanción del 5% por no haber declarado una información. Adicional a eso, el artículo 643 del Estatuto Tributario impone una sanción del 1% sobre el patrimonio líquido. Y unido a esto, deben causarse unos intereses, de acuerdo con el artículo 635, a una tasa de usura menos el 2% y que es certificada por la Superintendencia Financiera. De esta forma, la DIAN dice que el monto que debe cancelar mi defendida es de 1.037 millones, que se encuentran discriminados de la siguiente forma: 429 millones que corresponden al impuesto por los ingresos que dejó de cancelar, una sanción por inexactitud del 100%, que correspondería a otros 429 millones de pesos, la sanción por no informar, que sería el 5%, que corresponde a 65 millones de pesos, la sanción por omisión de los ingresos o patrimonio que no se declararon, que corresponde al 1% de los 600 millones, que son 6 millones, y la omisión de los activos en el exterior, que corresponden al 5% del patrimonio, que equivaldrían a 10 millones de pesos. Y me hace falta hablar de los ingresos de los intereses moratorios, que suman 98 millones 670 mil. Teniendo en cuenta este recurso presentado por la DIAN, entonces nos vemos en la necesidad de presentar el siguiente recurso de reconsideración, en donde aclaramos algunos de los hallazgos que encontró la DIAN y mostramos las pruebas correspondientes. Listo. Entonces, en cuanto a las transferencias internacionales, la razón de 200 millones de ellas corresponden a préstamos que realizaron familiares a mi defendida, que según el artículo 26 del Estatuto Tributario no pueden considerarse ingresos porque no aumentan el patrimonio y en realidad lo disminuyen porque constituyen pasivos a su nombre. Adicional a eso, los 200 millones que corresponden a ingresos por especie, 100 millones de pesos son gastos de representación, en el sentido de que se utilizaron para cerrar las negociaciones, y dichos valores no constituyen ingresos, como lo menciona la sentencia 23307 de 2018 de la sección cuarta. Adicional a esto, los 100 millones de pesos restantes corresponden a viáticos por la relación laboral que existió entre los meses de abril y septiembre
con la empresa Invierte y Mejora. Y según el concepto de la DIAN 000113, estos viáticos no constituyen renta de trabajo grabada. Además, algunos de los bienes no declarados provienen de herencias o donaciones recibidas en años anteriores y que, de acuerdo con el artículo 299, ya fueron grabadas bajo el impuesto de ganancia ocasional y por lo tanto no debería generarse una doble tributación. Además, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad en materia sancionatoria, en donde se especifica que las sanciones deben imponerse con el mínimo legal posible y no deben duplicarse si recaen sobre el mismo hecho. Además, considerando que el contribuyente actúe de buena fe, como lo subraya el artículo 83 de la Constitución de Política de Colombia, y adicional a eso demuestra que eso no se hizo con el ánimo de defraudar al fisco, porque se están aportando las pruebas correspondientes. Por lo tanto, solicitamos lo siguiente. De los ingresos que asume adicionales la DIAN, solo se tengan en cuenta o se disminuyan los 200 millones correspondientes a préstamos familiares y los otros 200 millones que corresponden a ingresos por especie, de donde la base ya no serían los 1.300 millones adicionales, sino solamente 900 millones, lo que generarían un impuesto no más de 297 millones. Además, que se reduzca proporcionalmente la sanción por inexactitud en un 50%, como lo menciona el artículo 640, ocasionando un valor de tan solo 148.500.000. Además, se eliminen las sanciones por concepto de omisión de activos en el exterior al demostrarse que provienen de donaciones y herencias ya grabadas. Por lo tanto, la nueva liquidación, incluyendo intereses moratorios, debería ser de 517.810.000, discriminados así: 297 millones por concepto de ingresos no declarados, 148.500.000 como sanción por la inexactitud del dato, el 1% por los activos nacionales no confirmados, que son 400 millones, que equivaldrían a 4 millones, y finalmente unos intereses de mora sobre los 297 millones, que serían 68 millones. Por tanto, tendríamos un valor total de 517.810.000, que espero la sentencia salga favorable a mi cliente. No siendo más, muchas gracias.